¿Me dice cuándo? Ya. Listo. Buenos días, profe. El regalo que nos tocó fue el hexágono de 6 lados y nuestro grupo de exposición es Juliana Escobar, Vanessa Duarte, María Fernanda y Paulina Hoyos. Bueno, esta es una frase célebre de Papus de Alejandría. Las abejas, en virtud de cierta intuición geométrica, saben que el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo, y que podrá contener más miel con el mismo gasto de materia. Papus de Alejandría. Esto quiere decir que el matemático griego Papus de Alejandría se planteó esta misma pregunta y observó que el hexágono es la forma de almacenar mayor cantidad de miel utilizando la menor cantidad de cera posible, puesto que si comparamos un triángulo, un cuadrado y un hexágono construido con la misma cantidad de cera, con el mismo perímetro, en el hexágono cabe más miel. El área definida es mayor. Bueno, la historia del hexágono es, en el griego, donde podemos encontrar el origen etimológico del término hexágono que ahora nos ocupa. La palabra hexa podría traducirse como 6. En sustantivo, gono significa ángulo. Un prisma hexagonal es una figura. Ángulo convexo de 6 lados y 6 ángulos iguales, siempre divididos en ángulos asimétricos. Su creador fue Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo matemático griego, considerado el primer matemático puro. Bueno, sigue nuestra compañera Vanessa. Bueno, muy buenos días, profe. Bueno, yo voy a hablar sobre los componentes de un hexágono. Un hexágono es un polígono de 6 lados. Los lados confluyen de 2 a 2 en 6 puntos llamados vértices. Bueno, los elementos de un hexágono son vértices, puntos en los que confluyen los dos lados. Segmentos que unen dos vértices consecutivos del hexágono y que delimita su perímetro. Diagonal, segmento que une dos vértices no consecutivos, o sea que eso puede pasar por la mitad o de extremo en extremo, ya que los vértices están más alejaditos. Ángulos que forman los lados consecutivos en los vértices, en el que confluyen, hay 6 ángulos interiores. Bueno, los ángulos de esta figura, cada ángulo es de 120 grados. Como tal, la suma de cada ángulo del hexágono es de 720 grados. Ángulos exteriores. Ángulos por un lado con la prolongación exterior y de un lado consecutivo. Listo. Tipos de hexágono. Hay dos tipos de hexágono. Está el hexágono regular, que es una figura geométrica con 6 lados y de 6 lados iguales y de los ángulos también iguales. Está el hexágono irregular, que es una figura geométrica cuyos 6 lados no son iguales y los ángulos tampoco son iguales. Bueno, el apotema de un hexágono regular es la distancia más corta entre el centro de sus lados. Ese se puede hallar sabiendo los números de lados y lo que mide cada uno de ellos. El perímetro de un hexágono regular. Con los dos lados son iguales. Como los dos lados son iguales, el perímetro es 6 veces uno de ellos. Bueno, ya seguimos con nuestra compañera Juliana. Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues como se dice, voy a explicarles cómo se puede hallar la fórmula de un hexágono. Entonces, estas se derivan de, para hallar su área,
en los hexágonos regulares, porque hay dos tipos, como lo dijo la compañera, regulares e irregulares, para hallar su área en los regulares sería 3 veces por L, que significa la longitud de los lados, y AP, que significa su apotema. También está la apotema, que es igual al número de lados, o sea, la longitud, sobre 2 veces la tangente de infinito sobre 2, y eso daría la longitud sobre 2 tangente de 30 grados, haciendo esta formulita. Luego está el hexágono de los irregulares, que sería esta la fórmula, y la manera de hallar su área, que sería que es igual a L, o sea, al número de los lados, porque como sabemos que tiene 6, entonces sería la suma de cada uno de ellos con sus alturas. Por ejemplo, sería hallar el primer lado con la altura del primero. Luego se divide entre 2 esto. Luego otra vez la suma, hallar los lados, que sería la de la segunda, por su altura, y así hasta que se sumen los 6 lados. Y recordando que se divide entre 2. Luego, como ya sabemos, y lo explicó Pauli, tiene ángulos interiores. Entonces, para hallar el área de los mismos, tiene que ser 3 veces por la longitud de los lados elevado a la 2 sobre 2 tangente de 30 grados. Esa área sería igual a 2,60 por la longitud de los lados elevado a la 2. Bueno, eso es como una representación de cómo quedaría el dibujo, pero eso en un video lo estaremos hablando más adelante. Yo les voy a dar unos ejemplos que tengo para hallar como una manera más fácil las fórmulas. Bueno, estos son como ejemplos y cálculos del hexágono. Entonces, esta es una ficha descriptiva, donde aquí podemos mirar de dónde se sacan más o menos la fórmula de las áreas de algunos de ellos. Entonces, mira, por ejemplo, esta tiene, como lo dijo Vane, tiene cada uno 120 grados, que sumarían 720, y está la apotema. Y esta sería la longitud de los lados. Entonces sería lados 6, porque tiene 6 lados, diagonales 9, los ángulos serían 120 grados, y entonces la formulita del área sería 6 por la longitud de los lados por la apotema dividido 2. En este caso, en el problema nos dice que si el hexágono regular mide 6 centímetros y su apotema mide 5,2 centímetros, ¿cuál sería su perímetro y el área de dicho hexágono? Entonces podemos mirar que el apotema es de 5,2 centímetros, como lo podemos visualizar, y la longitud de los lados sería 6 centímetros. Entonces, hallamos la formulita del perímetro, que es la suma de todos los lados, pero en este caso se podría multiplicar por 6 porque es el número de lados que tenemos, y nos daría 36 centímetros. El área sería 6 por la longitud por la apotema dividido 2, entonces quedaría tipo así. 6 por 6 por 5,2, que es lo que nos da la apotema, y dividido 2, y eso nos daría 93,6 centímetros cuadrados. Y tiene que ser centímetros cuadrados porque es la medida que nos están dando, porque estamos hallando el área. Luego, en el otro problema nos dice que si un triángulo rectángulo inscrito en un hexágono regular y su apotema mide 10 centímetros y la hipotenusa del triángulo mide 23,1 centímetros, ¿cuál sería el área del hexágono? Entonces, acá tenemos que hallar el teorema de Pitágoras, como lo enseñó nuestro fundador y creador de este mismo hexágono. Entonces sería B, que es un número de los lados, que sería entonces hallar 2 por la apotema, que en este caso sería 10, que nos daría 20 centímetros. En el segundo, que es, ya sería la fórmula, que es C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2, y nos tendríamos que despejar, y al despejarla nos daría A. Esto pasaría a una raíz porque está elevado a la 2, y pasaría C a la 2 al cuadrado menos B al cuadrado, luego a raíz de 23,1 al cuadrado menos 20 a la 2.
Entonces nos daría raíz de 131.61, que el total de la raíz nos daría 11.55 centímetros. En el área, como nos lo están pidiendo, entonces sería 6 por la longitud de los lados, que en este caso sería 11.55, que fue lo que nos dio, por la apotema dividido 2, y el total de este problema nos da 346.5 centímetros al cuadrado. Bueno, chicos, eso es como uno de los ejemplos que les puedo dar sobre los hexágonos, pero miremos que pueden haber varios tipos. Entonces, ya mi compañera les estaría anexando un video y explicándoles cómo se puede realizar el dibujo del mismo y qué encontramos cuando lo estábamos haciendo. Espero pasen buena tarde y muchas gracias.